Muy buenas, balderos. Hoy os traigo la Naomi New Arcade Operational Machine Idea. Me quedo con Naomi, que suena bastante mejor. Hoy os voy a enseñar cómo funciona esta placa arcade que Sega diseñó pensando en llevarla a casa con la Dreamcast. Algunos de los juegos que salieron directamente en arcade se llevaron perfectamente portados a la Dreamcast sin demasiado trabajo para Sega. Aparte salieron unos cuantos juegos bastante chulos. En este caso os voy a enseñar cómo funciona la Naomi con un DIMM y aparte con un lector de tarjetas Compact Flash y un adaptador de JVS. Este adaptador permite conectar un mando de Neo Geo directamente a la Naomi, ya que ella está preparada para usar el estándar JVS que fue pensado por la organización Yama para actualizar los arcades. Esa especificación marca que los arcades tienen que tener salida VGA, tiene que tener salida estéreo por RCA y una fuente de alimentación común. Os voy a enseñar cómo funciona y a ver si os gusta. Hasta ahora. Pues aquí tenemos la Naomi. Como veis, estéticamente está un poco más para allá que para acá, pero bueno, funciona bastante bien. Tiene instalada multibios, que permite jugar con los juegos de todas las regiones. El DIMM, que es el cacharro que, por así decirlo, hace de cartucho, que guarda el juego. Tiene instalado el chip Key 0, que permite cargar cualquiera de los juegos disponibles en el DIMM. Aquí vemos la multibios. El DIMM está flasheado con el último firmware, el que nos permitirá conectar la Compact Flash. Ya veis que está un poquito feucho. Vamos a ver cómo está la consola, la salida del ventilador, la parte trasera y vamos a ver lo interesante, la parte de los conectores. Aquí es lo que os comentaba antes, que el Yama marcó que los conectores fuesen por un conector USB, que la salida de vídeo fuese por VGA, que la salida de audio fuese estéreo por RCA y que la fuente fuese universal. No son conectores ATX, pero tenemos adaptadores disponibles para fuentes ATX por muy poquito dinero. Vale. Mientras voy instalando el lector de Compact Flash y el adaptador y la fuente, ya vais a ver que son un montón de cables. La Naomi no fue pensada para jugar en casa, así que os voy a enseñar los cacharritos que tengo para poder usarla en casa tranquilamente. Por un lado tengo el lector de tarjetas Compact Flash del amigo Tilesnik Retroworks. Os voy a dejar en la descripción un enlace a su canal de YouTube. Este lector de tarjetas va en una carcasita bastante chula, aquí veis la pegatina. Se conecta por un cable SCSI al DIMM. Y es lo que nos permitirá cargar los juegos directamente al DIMM. Digamos que el DIMM es como un flashcard que se usaba realmente en su día, que permitía cargar los juegos en esa memoria sin tener que ir cambiando de cartucho. Aquí vemos el adaptador de Neo Geo del amigo Kamenzesk, que también os dejo un enlace a su canal en la descripción del vídeo, y está basado en Arduino. Por un lado conectaríamos el mando de Neo Geo a ese conector de B15 y por el USB lo conectaríamos a la Naomi. Con un jumper tiene otro modo donde podremos conectarle desde el micro USB del Arduino a un USB de un ordenador y usar ese mando de Neo Geo como mando USB. Hoy vamos a probarlo con el pad de la Neo Geo CD. Pues voy a empezar a montar todos los cables, que la verdad es que no son pocos. Y de mientras lo voy montando os voy a contar un poquito de historia. Como os he comentado en la introducción, Sega, digamos que pensó en este sistema para abaratar costes en el desarrollo. A la vez que desarrollaban un juego para la Naomi, podríamos decir que lo están desarrollando a la vez para la Dreamcast. Entonces estaban haciéndolo para el mercado profesional de los recreativos y aparte iban a tener un juego ya preparado para jugar en casa. El hardware de la Naomi y la Dreamcast poca diferencia tiene, aparte de que tiene el doble de memoria de vídeo, tiene el doble de memoria RAM y tiene bastante más memoria que la Dreamcast ADPCM. Esta memoria es la que permite almacenar samples, o sea, cuanto más memoria, más samples podrá almacenar a la vez y reproducir a la vez.
Aquí vemos cómo conectamos el adaptador al conector JVS, conectamos el mando al propio adaptador. Tendremos que alimentar el Arduino desde un conector 5 voltios. Yo lo he adaptado desde la fuente ATX. Aquí vemos cómo conectamos el lector de Compact Flash. Vamos a conectarlo a la alimentación de la Naomi. Aquí es donde podríamos sacar también la alimentación para el Arduino. Enchufamos y ya lo tendríamos montado. El VGA, la salida estéreo, la alimentación. ¿Qué os parece si pasamos a probarlo? Comentaros que aparte de la Naomi y Naomi 2, poco después de la salida al mercado de esta, Sega decidió sacar una versión más barata en los recreativos, que es el Atomic Wave. Entonces, un desarrollador se ha dedicado a portar estos juegos de Atomic Wave a la placa Naomi. Atomic Wave como tal es una Dreamcast en formato Naomi, por así decirlo. Usa cartuchos, puede leer juegos por GD-ROM, pero tiene el mismo hardware que una Dreamcast. Aquí tenemos conectado el lector de Compact Flash. A veces no arranca bien a la primera, como veréis tiene un LED, y si al arranque solo enciende solo enciende el LED rápidamente, es un arranque en falso, pero si hace un doble blink, un doble parpadeo, ya parece que coge el lector de Compact Flash. En la carga, primero chequea la memoria del DIMM, luego se dedica a cargar el juego desde la tarjeta y luego vuelve a chequear la memoria antes de arrancar el propio juego. He acelerado bastante el vídeo, pero más o menos, depende del juego, ronda los 4 o 5 minutos para arrancar desde que lo encendemos, si el Compact Flash lo coge a la primera, hasta que termina de cargar el juego y se reinicia. Aquí estamos terminando de cargar el Compact Flash y ahora vuelve a chequear la memoria por segunda vez. Según termine de chequear la memoria, la Naomi se va a resetear y va a cargar el juego desde el DIMM. Y el juego que le he puesto no es ni más ni menos que Metal Slug 6, que es un port del Atomic Wave. Pero a mí, como me gusta mucho, la verdad es que queda bien para probar con el mando de Neo Geo. Y venga, vamos a echarle una partidita. Dar las gracias a mi amigo Ricard, que si no fuese por él no tendría este pack. Y la verdad que me hizo muchísima ilusión y sabe él que he disfrutado poniéndolo en marcha. Aquí vemos que pulsando uno de los botones de servicio se añaden créditos y pulsando el otro se entra en el menú de servicio. Venga, ahí bien de créditos. Bueno, a ver qué tal se me da. Mientras pegamos aquí unos tiros al Metal Slug, os voy a contar cuándo conocí yo la Naomi. Cuando empezamos a salir de fiesta los colegas y yo a tomar cervecitas por ahí, teníamos un bar al lado de casa que se llamaba El Aterpe y ahí tuvieron sobre todo dos máquinas a las que nos enganchamos muchísimo. Una era el Virtual Tennis, que después de jugar unas cuantas partidas nos llegábamos siempre sin problemas hasta el Rey y la Reina, que si habéis jugado ya sabéis que son los jefes finales. Primero tuvieron el Virtual Tennis 1, luego el Virtual Tennis 2. Tampoco es que tuviese muchas diferencias aparte de los tenistas, pero la verdad es que nos enganchaba mogollón aquel juego. También lo jugamos en casa con la Dreamcast, con los cuatro mandos, pero en el bar con una cervecilla se entraban mejor las partidas. Luego nos quitaron el Virtual Tennis y nos pusieron el Virtual Striker y ahí seguimos con el Virtual Striker. Al principio nos costó un poquillo, pero al igual que el Virtual Tennis, hasta jugar contra el equipo de Sega y
la verdad es que teníamos bastantes viciadas. A veces nos daba el cuarto de hora y jugábamos unos contra otros, pero por lo general siempre jugábamos en cooperativo, los dos contra la placa. Ahí va, qué pedazo tanque. Tranque. Tanque tren. Ya se hace complicado jugar y hablar a la vez, así que ya vamos a ir terminando la partidita. Bueno, y esto es la Naomi y esta ha sido la partida del Metal Slug 6. Espero que os haya gustado y no olvidéis darle al badajo, a suscribir y a todas estas gaitas de YouTube. Espero que os haya gustado este capítulo y espero también veros la semana que viene. Acordaros, viernes 9 de la noche, capítulo nuevo de Las Baldas de Anchico. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo, se os quiere.